Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Transmitimos a través de YouTube en el enlace RBP TV Digital y retransmitimos en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniad Vinaroz, España. Este es el programa Lazos Inclusivos. Aquí exploraremos estrategias empresariales que permiten inclusión y accesibilidad en destinos turísticos. Soy Elizabeth Arroyo de la Universidad Católica en este programa Lazos Inclusivos. Hoy tenemos el gusto de compartir con 3 expertos temas que tienen que ver con la parte central de esta conversación, que es cómo emprendemos en turismo accesible. Y para eso le vamos a dar la bienvenida primero. Desde Argentina nos acompaña Lucía Lazaga, quien es parte de la empresa Tripper. Ella es contadora, es también máster en Derecho Tributario y muchas otras cosas más. Es una profesional que busca la intersección entre las finanzas y las estrategias de gestión para una empresa, en este caso, aplicadas al turismo accesible. También vamos a contar con la participación de Manuel Castro. Manuel viene desde España, es un experto en tecnología, CEO, en optimización de búsqueda, ¿no es cierto? Su trayectoria le ha permitido evolucionar en la construcción de sitios web que sean navegables e interactivos, pero para todas las personas, es decir, también para aquellos usuarios que a veces están relegados en el desarrollo tecnológico. Él lleva adelante una innovación súper interesante que se llama Navega con Voz, lo cual se convierte en una guía para que el turista pueda, a través de la voz, escuchar y entender cómo poder mejorar su experiencia en el usuario. Finalmente nos va a acompañar también desde España José Fortes, quien trabaja en todo un proyecto que se llama Laureón. Él es consultor tecnológico, pero también es una persona innovadora que transforma las empresas y los emprendimientos a través de diferentes alternativas y plataformas, como pueden ser Business Angels, es decir, capital en riesgo, y otras maneras. Así que les agradezco a los 3 por estar en este interesante programa, ¿verdad?, en donde vamos a hablar sobre la gestión, cómo llevar adelante, qué es lo que se promueve en el turismo accesible y cómo poder generar una mayor responsabilidad con las personas. Así que primero quisiera pedir a Laura que nos hable un poquito de ella, se presente, luego a Manuel y luego a José. Adelante, Laura. ¿Qué tal, Eli? Soy Lucía. Por ahí es muy parecido el nombre. No te preocupes. Perdón, Lucía, disculpa. No te preocupes para nada. Gracias por la introducción tan amena. Sí, yo soy de Argentina y estoy desarrollando una startup, una app que ya se puede descargar, que busca facilitar el tránsito de las personas en aeropuertos. Es un entorno súper específico. El proyecto nace desde mi experiencia personal, conectada, ¿no?, a lo que se entiende por servicios de asistencia para cualquier tipo de discapacidad que los aeropuertos o las aerolíneas están obligadas a brindarles a los usuarios. Con esa intención y habiendo tenido una experiencia un poco compleja, porque cuando uno solicita la asistencia, en general se traduce en una silla de ruedas, lo cual, digamos, efectivamente hace que uno no pierda un vuelo y llegue al punto, pero que esa experiencia que por ahí uno la puede tener de manera distinta, porque por ahí uno es autónomo y puede caminar, uno se pierda de por ahí pasear por el aeropuerto y sobre todo tener una experiencia independiente, ¿no?, acorde a los medios de cada uno. A partir de eso es que nosotros creamos una aplicación que se puede descargar en Android y en iOS, que se llama Tripper,
que es gratuita y que busca, a través de la inteligencia artificial y otras herramientas, darle al usuario información completa y actualizada de servicios de aeropuertos, ¿no? Y siempre pensando de qué manera la persona se puede sentir autónoma y puede tener la mejor experiencia posible. O de hecho, dependiendo el aeropuerto que uno analice o en general las corporaciones, hay algunos aeropuertos que tienen un abanico de servicios pensados desde y para la accesibilidad. Entonces, si bien uno, el que más conoce es la silla de ruedas, pensada en una discapacidad o una dificultad motriz, hoy, por ejemplo, los aeropuertos Argentina 2000 o el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile tienen otros servicios, otras herramientas para que las personas puedan valerse de sus propios medios y transitarlo, ¿no? Ok, excelente. Muy bien. Muchísimas gracias por tu amplia presentación que ya nos deja pensar en qué más nos vas a comentar. Manuel, cuéntanos de ti. Muy buenas tardes a todos. Darte antes las gracias de poder estar en este programa. Y nosotros lo que hacemos es que cualquier página web sea navegable a través de la voz. Eso lo hacemos con voz real y en cualquier idioma. Y sobre eso estamos buscando financiación para realizar una página web turística de hasta en 10 idiomas, de donde una persona puede entrar desde Japón y la página web le hable en japonés con voz real y con 2 sencillas preguntas: ¿qué tipo de turista eres y dónde quieres dirigirte, dónde quieres viajar? Pues a esa persona se le recomienden hoteles, restaurantes, experiencias turísticas, museos, teatros, etcétera. Y no solo que él se pueda hacer una guía en la distancia de lo que quiere hacer en su viaje y cómo lo quiere hacer, sino que aparte también in situ se le harán esas recomendaciones para que pueda optimizar su viaje y disfrutar más de él. Wow, qué interesante, qué tema tan novedoso e innovador y tan necesario actualmente. Por favor, José, escuchamos tu presentación. Hola, pues bueno, principalmente gracias por invitarme, Elizabeth, al programa. Yo lo primero que tengo que decir es que sé bastante poco de este mundo de la accesibilidad y justamente cuando contactos que tenemos en común me plantearon que hablara en un congreso, etcétera, pues fui reticente inicialmente porque creía que no tenía mucho que aportar, pero luego estas personas consiguieron enseñarme que había muchas cosas interesantes y formas de ver la accesibilidad de manera distinta y entonces yo lo pude encajar con lo que yo hago. Yo lo que me interesa, soy un apasionado de la innovación y del emprendimiento, tengo una consultora que es Laurion y trabajamos con startups, con empresas consolidadas y con administraciones públicas, pero también anteriormente he sido emprendedor y actualmente soy Business Angel, que significa que invierto en startups y también participo en fondos de capital riesgo, con una inversión más institucional también invirtiendo en startups. Entonces, de lo poco que yo pueda saber, porque cuanto más avanzo en la vida me doy cuenta de que menos sé de todo, lo que me gustaría es redefinir la accesibilidad. Y cuando yo le pude dar sentido para mí, no la vi como algo que es para personas con necesidades especiales, etcétera, sino como una interfaz con el mundo. Una interfaz de usuario del mundo con las personas. De tal manera que si entendemos que nos relacionamos con las empresas y con el mundo en general y podemos bajar esa fricción al relacionarnos, estamos generando conveniencia y eso mejora la vida de todo el mundo y de los negocios, que es la parte que yo creo que puedo aportar diferente, de decir esto no solo es para personas con necesidades especiales. Si se mejora la accesibilidad, si se mejora la interfaz con el mundo, porque la quiero llamar así a partir de ahora, quiero reposicionar el concepto, ¿no? Entonces estamos generando valor, generar negocio, y entonces ya nos interesa a todos en general. Esa sería mi presentación. Y claro, tienes razón, porque es verdad que estamos hablando de un turismo accesible, de personas que generalmente están relegadas a poder acceder a ese derecho, al ocio, al descanso. Y cuando hablamos de turismo accesible, entonces no solamente nos limitamos a aquellas personas, si es que ellos pueden compartir unas buenas vacaciones, todos lo podemos hacer, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con Lucía, y como eres una experta en estrategia de gestión empresarial, ¿no es cierto? Y colaboras para un futuro más inclusivo,
porque hay una frase que me gustó de las que tú mencionas y dices, tu puerta a un mundo de viaje sin estrés. ¿Por qué tú piensas, qué fue lo que te llevó a identificar que la accesibilidad era un tema sobre el cual podías trabajar? ¿Cuáles fueron aquellos retos que identificaste y aquellos desafíos que te orientas con el usuario, con el turista que requiere de esta atención? Wow, qué linda pregunta, qué interesante. Mirá, no es que quiera ser autorreferencial, pero sí es cierto que el proyecto nació de mi vivencia, ¿no? Como usuaria, como turista, como pasajera. Y yo siempre pensé o pensaba que era un problema mío, que quizás yo tenía un problema y que me tenía que adaptar yo. Pero creo que estos últimos años, cómo ha cambiado socialmente y esto que han mencionado de que hay una apertura del mundo a que todos entremos, ¿no? Y que todos podamos disfrutar, es que creo que uno dice, bueno, esto que me pasa a mí, ¿le pasa a otro? Y la verdad que me encontré con poca información, con pocos datos. También coincido que no soy experta en este mundo, pero que sí me parece que tenemos que generar la puerta para que todos podamos disfrutar de las vacaciones o de cualquier momento. Me gustó mucho esta interfaz de generar con el mundo y la persona. ¿Cómo fue tu transformación, Lucía, para poder transformar esa experiencia en la primera parte en la cual empieza el turista, en el aeropuerto? El momento que el turista piensa y dice, bueno, quiero irme de vacaciones, tal vez me voy a otro país o a otra ciudad. Tal vez el primer punto de entrada es el aeropuerto. ¿Qué te identificó a centrarte en ese entorno? Principalmente las quejas, ¿no? Que escuchaba de por ahí de gente que incluso tiene sus sentidos, o sea, yo tengo poca visión y poca audición, ¿no? Entonces, bueno, por ahí supongo que para mí tiene una dificultad extra. Pero en general las quejas, ¿no? Del resto de los usuarios, en específico del entorno de aeropuertos. ¿Cuánta gente deja de viajar en avión porque quiere evitar ese entorno, ¿no? Y un poco el punto de partida es la planificación que todos intentamos hacer respecto de qué nos va a pasar. Entonces, sería normal decir, bueno, tengo que pasar por X aeropuerto, que yo quiera indagar en primera instancia cómo es ese aeropuerto, qué servicios tiene para mí. Creo que un poco de escuchar a los demás, de leer y de sobre todo estudiar, indagar estadísticas, es que llegué a ese entorno y especialmente a esta problemática. Fantástico. Quiero conversar con Manuel, porque Manuel, que es un innovador en tecnologías navegables, interactivas y sobre todo inclusivas. Es decir, nuevamente regresamos a que no todo el mundo tiene la misma posibilidad de acceso a un espacio informativo que inicia desde la planificación en la cadena de valor de turismo y continúa durante todo el proceso, inclusive hasta su retorno a su lugar de origen cuando ya le ha ido muy bien en las vacaciones, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a compartir con otros. Pero en ese caminar a lo largo del proceso turístico se encuentra con varias no dificultades, sino con varios retos que hacer frente. Y a ti te motivó, Manuel, el poder realizar, el poder llevar adelante la voz como uno de los elementos que podrían diferenciar esa experiencia. ¿Qué nos cuentas al respecto? Claro, nosotros, las personas que primero pensamos en ellas fueron las personas invidentes, evidentemente. No hay ninguna experiencia de cliente ni ninguna experiencia de usuario para este tipo de personas. Y nosotros pensamos cómo puede navegar una persona invidente por internet o por la web y cómo puede hacer las diferentes opciones que te puede plantear una página web. Entonces se nos ocurrió lo de la voz, evidentemente, pero no solo para personas invidentes, sino lo que llamamos personas en riesgo de exclusión tecnológica, que lo diferenciamos en 4 grandes grupos, que son invidentes, ancianos, disléxicos y analfabetos. Todo este grupo de personas alrededor del mundo, no tiene por qué ser hispanohablante, en cualquier idioma necesita poder realizar las acciones a través de una página web cada vez más
porque la administración pública te lo solicita cada vez más. Y simplemente hacer una compra a través de Internet, pues también te lo puedes solicitar. Entonces, nuestra idea es facilitar las cosas, simplemente. Facilitar las cosas, hacer una inclusión tecnológica de todo este tipo de personas y llamamos inclusión a la inclusión total. O sea, que esta tecnología no solo sirve para personas en riesgo de exclusión tecnológica, sino que también lo podemos utilizar tú, cualquier otro usuario, yo, y podemos realizar esta experiencia de usuario diferente sin tener que ser una persona en riesgo de exclusión tecnológica. Claro. Y sobre eso, sí, dime, perdón. Sí, quería un poco centrarme en la aplicación que me parece tan interesante ya del uso de Navega con Voz a través de por ejemplo, un e-commerce, ¿verdad? Un comercio electrónico donde la persona que tenga estas circunstancias, por ejemplo, que sea invidente, o una persona, un adulto mayor que no quiere hacer el esfuerzo, no puede hacer tanto esfuerzo para leer algo, o una persona analfabeta que también no tiene las mismas posibilidades de acceso a los demás y sin embargo tú le estás dando una alternativa innovadora hacia esa persona. ¿Cómo nos cuentas de la aplicación ya en la práctica? Claro. Mira, te puedo poner un ejemplo fácilmente entendible por cualquier persona, que es simplemente cuando alguien entrara dentro de un e-commerce, lo primero que le haría la página web es hablarle directamente. Bienvenido a la página web del e-commerce, del nombre que queramos, ¿dónde desea dirigirse? Entonces nosotros podemos decir directamente el nombre del producto que queremos. Pues quiero leche semidesnatada de marca tal. Entonces, eso referenciaría a la URL directa del producto que se abriría y la página web empezaría a hablar. Leche semidesnatada tal a 0,27 euros. ¿Cuántas unidades quiere? 3. Añadir al carrito. ¿Desea pagar o seguir comprando? Y de esta forma tan sencilla, cualquier persona podría hacer cualquier compra semanal o diaria o mensual que se le planteara de forma sencilla. Como te decía, no solo para las personas invidentes o disléxicas, sino también las personas ancianas. La economía es una economía muy potenciada actualmente y que la mayoría de personas ancianas o por miedo a la tecnología o por falta de visión o por 1000 razones no se atreven a dar el paso de utilizar estos e-commerce. Entonces, esta sería la solución perfecta, sobre todo en la pandemia que desgraciadamente acabamos de pasar, pues para que las personas no dependan de familiares o de vecinos al hacerles las compras, sino que tuvieran una herramienta fácil para poder valerse por sí mismos y darle ese grado de independencia necesario para cada persona. Claro, y tú has nombrado un concepto interesante. Nuevamente no es poner un adjetivo de personas con discapacidad o con capacidades especiales, etcétera. Tú has puesto el riesgo de exclusión tecnológica. Es decir, no todo el mundo tiene las mismas capacidades de acceso a la tecnología que todos, pues hay algunas diferencias y es a ese punto al que tú estás analizando. Y con este concepto quisiera pasar este momento a nuestro siguiente invitado, que como les dije es un emprendedor, José, en donde los ecosistemas convierten a las empresas dependiendo tanto del grado de madurez que tienen las empresas, cuanto de la voluntad de los líderes para poder llevar a otro nivel a las empresas. Si estamos hablando de turismo accesible, con estas innovaciones en donde vemos un segmento objetivo práctico, verdadero, rentable y necesitado, ¿qué opinas de las características típicas que debería tener una mentalidad emprendedora? Bueno, lo primero, muy interesante lo que dicen tanto Lucía como Manuel.
Yo es que si defino la accesibilidad como la interfaz de usuario del mundo con las personas, ya lo empezamos a ver de una manera completamente distinta. Efectivamente, en el mundo turístico, porque estamos centrando el debate en esto, podemos abrirlo a todo el resto del mundo. Lucía está especializada en el mundo aeroportuario. Si tú bajas la fricción, mejorar la interfaz de usuario del mundo con las personas es bajar la fricción para interactuar con el mundo. Y bajar la fricción es mejorar la conveniencia. Y mejorar la conveniencia es generar valor, y generar valor es generar negocio. Generar negocio por el lado del empresario y que sea más elegido por parte de los consumidores o usuarios. Con lo cual, para mí, centrarnos, yo quitaría el enfoque de que esto tiene que ser una cuestión solidaria, de acción solidaria, y que las empresas lo vean como un gasto, y que solo cuando llegan a un nivel de rentabilidad o de tamaño determinado se interesan por un segmento de cliente con necesidades especiales, y entonces están dispuestas a hacer un gasto determinado porque es una acción solidaria que a la misma vez se puede vender a nivel, digamos, de comunicación, etcétera. Yo ya no intentaría ir por ese camino, sino vamos a hacer, acompáñenme en este recorrido, ¿no? Cuando nacieron los smartphones, las pantallas de los teléfonos móviles, y se empieza a navegar la web con los teléfonos móviles, ¿a qué nos enfrentamos? A una restricción de tamaño, de espacio, en el que ya no podemos poner una página web, no la podemos plantear exactamente igual en un teléfono móvil como se planteaba antes en un navegador web. ¿Por qué? Porque hay mucho menos espacio. Entonces yo lo veo esto como un problema con restricciones más difíciles. Tengo que poder ahora vehicular mi propuesta de valor, mi web, mi mensaje, a través de un lugar con mucho menos real estate, con mucho menos espacio, con lo cual no puedo hacer ni la misma web, ni los mismos menús, no puede ser igual porque es innavegable. Sin embargo, entonces la gente en ese momento se puso a crear interfaces de usuario móviles. Pero las interfaces de usuario móviles que nos obligaron con una restricción mucho más dura a mejorar la navegabilidad, no solo mejoró la navegabilidad de los móviles, la mejoró en todo. Todas las interfaces de usuarios que tenemos ahora, si una web está bien hecha, una web para navegar en escritorio, en navegador web, primero se ha hecho para poder ser navegada en un teléfono móvil y luego se adapta a navegarse en la web. Eso significa que cuando tenemos una restricción más fuerte sobre un problema, encontramos mejores soluciones. Entonces, toda mi tesis aquí se basa en que hay una oportunidad muy grande para los emprendedores, para los empresarios, pero quiero hablar de los emprendedores, de la gente que está construyendo el futuro, de las startups, para crear propuestas de valor en la que enseñen a los empresarios cómo va a mejorar su negocio si mejoran su interfaz de usuario con todo el mundo, su interfaz de usuario con el mundo. No porque haya determinados segmentos de cliente, acaba de decir Manuel, Silver Economy, desde luego la población en muchas partes del mundo se está envejeciendo y es un segmento de cliente muy interesante económicamente, interesa gente con necesidades especiales, no sabemos cuál es exactamente el tamaño de estos segmentos de clientes, lo que le cuesta entender a las empresas. Yo ya no iría por ahí, sino si tú mejoras la accesibilidad, que no la voy a llamar más así, la interfaz, la estás mejorando para todos, como ocurrió con los teléfonos móviles, y ahora las interfaces son mejores para todos. Pero veamos algún ejemplo más, si me lo permite. Entramos en un parking y tenemos que pagar con monedas, porque ya no permite tarjeta de crédito, tiene máquinas muy antiguas, y luego tenemos que coger el ticket y ponerlo en la salida en otra maquinita para poder salir. ¿Qué parking vamos a elegir? ¿Ese o el que podemos pagar con tarjeta de crédito contactless, con el reloj o con el teléfono, y en el que cuando vamos a salir nos lee la matrícula automáticamente y se abre la barrera sola? Somos capaces de derivarnos al segundo parking, al que tiene una mejor interfaz de usuario con el mundo, solo por eso. Esa es la razón por la que yo iría a un negocio a decir, con esta startup que tengo, con esta propuesta de valor que vengo, yo no vengo a que hagas una acción solidaria. Yo no vengo a que veas esto como un gasto y tengas una conciencia social. Yo vengo a decirte cómo va a mejorar tu negocio en general para todos los usuarios y todos los segmentos porque has mejorado la interfaz. Yo creo que ese es el cambio que yo he visto en este mundo, porque como decía, soy nuevo, que empezaría a hacer y que creo que hay que animar a la gente para que empiece a pensar de esa manera y ya no se acerque a su cliente, si es B2B, si es una empresa a quien le vende, de esta forma, sino de la forma nueva. Vamos a mejorar y vengo con KPIs de cuánto te cuesta a ti que se te derive un usuario a otro cliente o que en una cola de un supermercado se tarde 5 segundos más en pagar que en el supermercado de al lado. En uno se forman colas y en otro no. ¿A dónde va la gente? Donde no hay cola. Esto lo sabe cualquier retailer de alimentación, lo sabe, ¿no? Por ahí va mi enfoque, Elizabeth. No sé si me desvié, que es muy típico de mí. Está muy bien porque, como tú dices, el entorno nos exige reinventarnos, ¿verdad? El ser humano es una máquina de generar progreso y resolver problemas. Y eso es lo que estás planteando.
pero me gustaría escuchar a Manuel, ¿cuál es esta diferenciación específica que le permite al innovador orientarse hacia un camino que tal vez no es tan universal? O sea, yo creo que el emprendimiento hacia la accesibilidad, hacia las nuevas experiencias de usuario, como decía José, tiene que verse de forma global. Actualmente hay cientos de miles de personas que no están utilizando servicios porque no están optimizados para ellos. Y esto es algo que se tiene que acabar. La inclusión, como decía antes, tiene que ser una inclusión total para todo el mundo. Entonces, lo que hagamos a nivel tecnológico, tenemos que hacerlo para que cualquier usuario tenga la capacidad que tenga o esté en el sector que esté o en el país que esté, pueda acceder a esos servicios. Actualmente estamos teniendo un periodo crítico con la inteligencia artificial. Unas personas dicen que será bueno, otras personas que dicen que será malo. Esto es mucho más sencillo. Antiguamente el hombre descubrió la edad de piedra porque la piedra le ayudaba en su evolución. Y descubrió la edad de bronce porque los metales le ayudaban en su evolución. Y hubo cosas buenas y cosas malas. Y la revolución industrial lo mismo. Ayudó a la humanidad y hubo cosas buenas de la revolución industrial y hubo cosas malas. Actualmente estamos en la inteligencia artificial, que va a ser otra revolución, y tenemos que enfocarla para el punto de vista de mejorar a la humanidad y mejorar nuestras capacidades y aportarnos como personas, haciendo fácil lo que hasta ahora era difícil. Entonces, cualquier emprendedor yo creo que se tenía que ir hacia esos niveles. Como decía José, toda facilidad que demos hacia las personas a través de experiencias de usuario, a través de cualquier cosa que pueda hacernos más fácil la vida cotidiana, es hacia donde nos tenemos que encaminar. Claro, y para eso un poco está la Expo Accesible que va a ser en mayo, ¿verdad? Empieza el 23, 24 de mayo, y esta Expo Accesible que convoca experiencias de diferentes países y realidades alrededor del turismo accesible, es un espacio justamente para compartir estas iniciativas, ¿verdad? En el caso que estamos conversando, uno de los temas recurrentes en las preguntas que hacen aquellas personas que les interesa avanzar en la evolución de sus negocios es justamente cómo enfrentar aquel gasto que mencionaba José o aquella inversión que menciona Manuel, para que una empresa pueda atender a sus usuarios, atender a segmentos de usuarios que no han sido atendidos y que pueda generar un retorno efectivo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Lucía? Respecto de generar un retorno positivo para las empresas, primero quiero aclarar que es un gusto escucharlos a Manuel y a José, qué ideas tan claras y qué lindos todos los conceptos que están volcando. Por supuesto que el tema de la ganancia desde el lado del empresario es siempre que sea inmediato, ¿no? El corto plazo. Y por ahí un poco coincido con lo que dice José, que creo que el desafío que nosotros tenemos es justamente demostrar esta premisa que si creamos valor para una cantidad de gente donde no se está creando valor o la creación es deficiente, que eso obviamente que significa retornos a mediano o largo plazo. Porque, digamos, todos los servicios que están asociados al turismo y demás no son gratuitos, no son a costo cero. La persona está dispuesta a pagar por un servicio. Creo que acá justamente la idea es que generemos valor independientemente de si es, por ejemplo, caro o barato, que suele ser el debate que se plantea en negocios. Con lo cual puede haber ganancias y sobre todo esto, inclusión o la idea de que el mundo es para todos y que todos tendríamos que disfrutar al máximo mientras digamos, existan esas posibilidades. Excelente. José, ¿quisieras darnos un mensaje final, un llamado a los emprendedores para avanzar en temas que a veces los ven complejos, difíciles? ¿Cómo hacer frente?
Bueno, la pregunta es muy amplia, muy interesante. Voy a intentar hacer una respuesta genérica y luego voy a intentar centrarme un poco en lo que hablamos hoy, ¿no? Todo emprendimiento, toda empresa, que si buscamos su origen no viene de hacer empresas de negocios, sino una empresa es algo que lleva aventura y riesgo, ¿no? Eso es lo que es una empresa en sí mismo. Con lo cual, justamente la gente tiene que estar dispuesta a correr cierta aventura y riesgo, y es muy interesante hacer eso si son riesgos controlados, y el aprendizaje que se hace en ese trayecto, yo tiendo a pensar que es prácticamente imposible en otro trayecto de la vida. Incluso el otro día hablaba con un emprendedor joven que me decía que sí podría desperdiciar 3 años de su vida o tirar 3 años de su vida en el proyecto en el que estaba. Yo le dije, nunca los vas a tirar, porque funcione o no funcione, saldrás de allí valiendo mucho más que como entraste. Y los que estamos del otro lado del muro, los que ya somos un poco mayores e invertimos, ¿no? En vez de emprender, invertimos. Tú valoras muchísimo más a una persona que ha tenido una experiencia emprendedora que a quien no la ha tenido, porque se ha enfrentado a problemas y ha tenido un crecimiento personal muchísimo mayor. Y conozco casos concretos que le doy a los emprendedores como inversores que invierten en empresas que luego han quebrado, y lejos, digamos, de criticar o llevarse mal con esa empresa quebrada, hay alguna persona a la que han contratado para analizar inversiones de startups. O sea que hasta ese tipo de cosas llegan a ocurrir. Por tanto, yo le diría a la gente que la percepción del riesgo de lo que es un trabajo fijo, por decirlo así, o un emprendimiento, buscarse la vida por cuenta propia, creo que está un poco distorsionada en nuestra sociedad. A veces estás trabajando para una multinacional y eres un número, y puede haber una reorganización y puedes ser despedido mañana, pero tú tienes la ilusión de que como hay 150.000 empleados, eso es una cosa más estable que estar en un emprendimiento. Yo tiendo a verlo al revés. Si tú eres una persona muy válida dentro de una empresa de 150.000 personas o con tu propia startup de 2, de 15 o de 50 o de 100 personas, a ti no te van a faltar oportunidades. No te van a faltar oportunidades. Es decir, si una cosa falla, al día siguiente te están llamando porque se han enterado que has salido del sitio anterior. Entonces yo le digo a la gente que sea buena y que consiga aportar valor. A partir de ahí tiene abierto todas las puertas, ¿no? Y sí, animo a la gente a que se plantee cómo percibe el riesgo, porque a veces alguien decía que por no perseguir los sueños algunos acaban viviendo su pesadilla, ¿no? Y eso podría ser, ¿no? Y luego en el caso que nos ocupa, yo creo que incluso este mensaje que lo estoy ensayando con ustedes por primera vez y que en el Congreso volveré a hablar, bueno, no por primera vez, sino con las organizadoras de Expo Más Accesibles es cuando se me ocurrió este enfoque, veo que todavía no llega bien, ni el propio Manuel, ni la propia Lucía les llega bien mi mensaje, con lo cual está mal dicho, ¿no? Tengo que pulirlo más. Yo ya ni siquiera estoy pensando en que haya segmentos de clientes que tengan derecho a usar algo. Eso para mí ya es un mensaje que yo no le daría nunca a un cliente mío si estoy asesorando a un emprendedor y me dice esto, una startup, le diría, tú nunca vas a hablar más de una acción solidaria y que esto se perciba como un gasto, porque hay un segmento de cliente que son las personas mayores o quien sea, que tiene una accesibilidad o unas necesidades especiales. Eso ni lo menciones. Tú haz la pregunta de si eliminas un escalón en un hotel y todo el mundo puede pasar, si eso es más fácil o no. Si la respuesta es que es más fácil, es que es más conveniente. Si es más conveniente, es que genera más valor, y si genera más valor es bueno para tu negocio. Ahora vamos a cuantificarlo. Cada problema llevará una cuantificación diferente. Si quiero mejorar en los aeropuertos, si quiero mejorar al aeropuerto, yo le tengo que decir al gestor del aeropuerto cómo va a tener un mejor tráfico y unas mejores ganancias con su inversión, como decía Manuel. Porque yo creo es necesario que pasemos de la palabra gasto y acción solidaria a inversión, mi negocio va mejor. Para esto tenemos un montón de metáforas que podemos acudir. Tuvimos que reinventarnos las interfaces de usuario por el móvil, las interfaces de usuario ahora son mejores y las webs no se navegan peor, se navegan más. Si tú logras quitar un clic en una web, todo el mundo sabe que la tasa de conversión aumenta. O sea, que de eso, ese es el mensaje que realmente debemos hacer llegar, ¿no? Con lo cual, Elizabeth, para cerrar, creo que el emprendimiento tiene una oportunidad tremenda, que es mejorar la interfaz de usuario del mundo con las personas, y que lo tiene que empezar a reenfocar como no podemos depender de que esto sea una acción solidaria y un gasto, tenemos que depender, vamos a hacerlo ahora, enganchar los incentivos de las dos partes. Tienes un empresario delante, tienes una organización delante, su razón de ser es tener beneficios o es, digamos, capturar valor. Esa es, si es una ONG, pero aún así tiene que capturar valor. Bien, ¿cómo alineo yo sus incentivos con los míos? Que es mejorar el mundo para todas las personas. Mi conversación ya solo se va a centrar en eso. Yo no voy a hablar de personas mayores ni de personas pequeñas. Hay una anécdota que quería contarles antes de que acabáramos, que es que yo soy un poco alto,
Entonces el otro día fui a una máquina de vending de lo que dispensan botellas y tuve que meter la moneda y agacharme muy abajo a recoger el cambio y la moneda. Y a mí ya me costó un poco agacharme. En mi casa mi mujer y mis hijos cuando quieren que no encuentre algo me lo ponen abajo y ya yo no accedo a menos de medio metro de altura, ¿no? Entonces todos tenemos ciertas necesidades especiales y la pregunta es, ¿qué máquina de vending voy a usar yo? ¿La que me obliga a agacharme a hacer una sentadilla completa para llegar abajo o lo que tengo aquí a mi mano? Y esa tiene que servir para los que son más bajos, para los que son más altos, para los que van en silla de ruedas, para los que ven poco, para los ancianos. Entonces ya, si fabrico una máquina de vending con esas características, lo que le estoy diciendo al empresario de máquinas de vending es que va a ganar más dinero y sus incentivos están alineados con mejorar el mundo. Ese sería mi mensaje final, Elizabeth. Qué genial, genial, José, muchas gracias. Pero, ¿cómo impulsar entonces el liderazgo y la toma de decisiones en los emprendimientos turísticos accesibles, Lucía? Creo que desde la iniciativa, desde motivar, ¿no?, a las personas, sobre todo a los jóvenes o en general a todo el mundo, de que a este mundo emprendedor podemos pertenecer todos mientras tengamos ganas y mientras nos arriesguemos un poco. Porque lo cierto es que no hay un manual para acceder al mundo emprendedor en cualquiera sea el sector que nos queramos insertar, sino que todo parte un poco de esto del riesgo que uno toma y de la iniciativa que tenemos de aportar nuestro granito de arena para hacer de nuestra realidad un lugar mejor. Claro. Muchas gracias por tu mensaje, Lucía. Y finalmente, Manuel, tu mensaje final de esta responsabilidad con la cual se está atendiendo al mundo, sirviendo al mundo. ¿Qué nos puedes decir? Pues yo como mensaje final diría que las personas, no me gusta llamarlas con discapacidad, como te he comentado antes, con riesgo de exclusión tecnológica, que es mi forma de llamarlos, no son unas personas de segunda, como piensan algunos empresarios o algunas personas. O sea, no se les tiene que dar algo especial, se les tiene que equiparar a lo que todos nosotros tenemos. Hablando del sector turístico, hay millones de personas que viajan todos los años a miles de destinos diferentes. ¿Por qué no va a poder acceder una persona en riesgo de exclusión con cualquier otra persona con capacidades sensoriales o físicas plenas? Nosotros tenemos que igualarnos a todos. Mira, yo he estado hablando con empresarios, no solo del sector turístico, sino de otros sectores, y me decía, mira, a mí me dan igual las personas en riesgo de exclusión tecnológica, me dan igual todo. Yo lo que quiero es facturar más a final de mes y que vengan estas personas y que gana dinero. Entonces yo te podré comprar tu producto y podré equiparar a todas esas personas. Y no, eso es completamente diferente, es completamente lo contrario. Es que dando servicio al mayor número de personas, tu facturación va a mejorar y va a aumentar. Y no hay que tratarlas de forma diferente. Y me decían también, bueno, pero es que tú en vez de hacerlo con voz real, que te vas a gastar dinero en locutores, vas a ser mucho menos escalable, olvídate de todo este tipo de personas. Ponle una voz robótica que va a ser mucho más barato, lo vas a poder vender más barato y vas a ganar muchísimo más dinero. Es que a mí no me interesa vender muchísimo más ni ganar muchísimo más dinero. Me interesa dar servicio a un montón de personas que no tienen este servicio actualmente. Y eso es lo que nos va a hacer ganar dinero a todo el mundo en cualquier sector. En el sector turístico, en el sector financiero, en cualquier otro sector. Entonces esa es creo que sería mi opinión final. Que tenemos que equipararnos todos por igual. Ni son personas de segundas unas, ni de primeras otras, ni necesitamos hacer algo especial para un tipo de personas. Hay que hacer algo especial para todo el mundo. Claro que sí, así es, porque somos todos iguales, ¿no? Universalmente. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este programa. Recuerden que el 23 de mayo están todos invitados al conversatorio con nuestros ponentes, con nuestros panelistas, sobre emprendimiento en turismo accesible en la Expo Accesible que tiene alcance internacional. Porque más allá de diseñar empresas, gestionamos sonrisas y recuerdos inolvidables para todos los que visitan y todos los que están en el ámbito del turismo. Y como Manuel dice,
las otras industrias conexas y diferentes también. En todo lado todos tenemos los mismos derechos. Muchas gracias también a la Fundación Baúl de Pinocho, que permite realizar esta transmisión. Recuerden sintonizarnos el próximo martes 21 de mayo a la misma hora. Cualquier consulta, cualquier contacto lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico lazos.inclusivos@gmail.com, y que las vacaciones sean un recuerdo imborrable de hospitalidad, historia y belleza. Gracias por compartir en el programa Lazos Inclusivos desde la Universidad Católica. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un gusto.